Amados hermanos, Señor, paz, vamos a dar parte a este momento, un momento tan especial como es escudriñar la palabra de nuestro Dios. En este ya inicio del día sábado, ya estamos, hermanos, en inicios de este séptimo día, el sábado. Como lo hemos venido estudiando en las escuelas, en la escuela, el sábado es el día del Señor, día de reposo para nuestro Dios, que Él decretó desde el momento que se guardara para honra y gloria de Él. Así que, pero antes de entrar de lleno a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a hacer una oración y vamos a pedir su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Bendito y amantísimo Padre celestial, te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que tú nos concedes de estar en este lugar. Gracias, Padre bendito, porque nos das la vida, nos permites llegar a este día nuevamente, esperando, Padre, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En esas primeras horas o minutos, Padre, de tu día santo, nos encontramos delante de ti, postrados en señal de humillación, para pedirte tu dirección, que tú ilumines nuestro ser a través de tu palabra, Padre, que tú nos ayudes a comprender este mensaje, que seas tú el dador del mensaje y no sea yo, que yo sea únicamente un instrumento utilizado por ti para dar a conocer esta palabra, para dar a conocer este anuncio que tú tienes, Padre, para tu pueblo y para todas aquellas personas que puedan escuchar este mensaje. Padre, en tus manos nos depositamos, te lo rogamos y pedimos todo en el dulce y bendito nombre amado de tu Hijo Jesucristo, a quien has dado la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, y lo vamos a hacer en el Salmo 1. Salmo 1. El cual dice, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Donde se encuentren, hermanos, pueden acomodarse, vamos a dar inicio a ese estudio, el cual vemos a través del salmista, de este Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces, ¿cuántas bienaventuranzas hay dentro de las Escrituras? Esta es una de muchas bienaventuranzas que podemos encontrar en las Escrituras. Ahí en Mateo capítulo 5 nos habla de otras bienaventuranzas. Las cuales no las vamos a leer completo, solo vamos a recalcar cuáles son esas bienaventuranzas de las cuales está hablando acá. Y es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio, una enseñanza que Él dio en ese momento. La primera bienaventuranza que aparece dice, bienaventurados los pobres. Luego dice, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la última, bienaventurados sois
cuando os vituperen y os persiguieren. Estas son otras bienaventuranzas de tantas que encontramos en la Escritura, pero hoy no vamos a ver lo que dice el salmista, ni lo que está escrito en Mateo. En esta tarde vamos a ver lo que nos está escrito allá en el último libro, Apocalipsis. Entonces, nuestro tema es las bienaventuranzas apocalípticas. Ese es nuestro tema, la cual nos vamos a dirigir directamente al último libro, Apocalipsis. Apocalipsis en su capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y guardan las cosas escritas, porque hermanos, el tiempo está, dice, cerca. ¿Cuánto queda para que nuestro Señor Jesucristo regrese? ¿Cuánto tiempo tenemos? No sabemos cuánto tiempo tenemos aún, pero el tiempo se está acercando. El momento en el cual Él regrese, en el cual Él venga por su pueblo, está cada vez más cerca. Aconteciendo lo que hay en el día de hoy, lo que se vive en esos tiempos. Mateo 24 decía, pero no marivéis de esas cosas. Vendrá terremoto, vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar por el Cristo, y enfermedades, plagas, guerra, rumores de guerra. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya lo había. Pero dice, no temáis. Principio, dice, de dolores es este. Bienaventurado. Bienaventurado, 7 veces dichoso. Las últimas 7 bienaventuranzas que encontramos dentro de las Escrituras, las vamos a ver el día de hoy. Bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía. Allá en Mateo 7:24 dice la palabra de nuestro Dios, un pasaje que hemos venido viendo, que hermanos dice este pasaje en Mateo capítulo 7 versículo 24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Vemos cómo Apocalipsis dijo, en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esa profecía. Entonces, Jesucristo dice que cualquiera que oye su palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña. Pero también hay otra parte donde dice que aquel que no la hace, aquel que oye y no la pone por obra, será comparado como aquel hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, vinieron de todo y fue derrumbada. ¿Habrá sido dichoso esta persona? ¿Habrá una bienaventuranza para él en ese momento? ¿En esa parte? No. Pero con el hombre que ha puesto
que ha escuchado su palabra y la ha llevado al terreno de la práctica, la ha puesto en práctica, que ha construido la roca, que ha construido su casa sobre la roca y que ha vendido tormentas y ha estado al firme ahí porque ha confiado en Dios, porque ha confiado en Jesucristo. Hay bienaventuranza en esta persona. ¿Habrá o será para nosotros esta bienaventuranza el día de hoy? En Juan 6:35 dice así: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Poniendo la mirada en nuestro Dios, poniendo la confianza en Él, ¿nos faltará algo? No, todo Él nos lo dará. La otra bienaventuranza que encontramos es en Apocalipsis 16:15. Y es algo muy importante, esta bienaventuranza, como todas las demás son importantes. Esta bienaventuranza nos habla y dice Apocalipsis 16:15, dice así: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela, porque dice él viene como ladrón en la noche. Dichoso aquel que vela, que cuida de su casa, que cuida de su propiedad, que cuida de sus cosas. Materialmente hablando, espiritualmente hablando, dichoso el hombre que cuida su vida espiritual, que guarda sus vestiduras, que procura andar con pie firme delante de Él. ¿Qué tan importante es velar? ¿Qué tan importante es cuidar? ¿Es importante cuidar? Materialmente hablando, sí. Cuidamos nuestras cosas materiales, velamos porque todo esté bien, porque nuestra casa esté bien. Velamos porque las puertas, cada vez que salimos o nos vamos a acostar a dormir, quede bien cerrado. Nuestra vida espiritual, de la misma manera. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta parte de velar? En Mateo 26:41. En Mateo 26:41 dice la palabra de nuestro Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¿Es necesario cuidar? ¿Es necesario estar velando? ¿Es necesario estar al pendiente de nuestra vida espiritual? Sí, es muy necesario. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo: para que no entréis en tentación. La carne es enferma. El espíritu a la verdad está dispuesto, está preparado, pero si le damos lugar a la carne, podemos colapsar, podemos terminar con nuestra vida espiritual. Es necesario cuidarnos. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, primeramente de él, para que él pudiera tener cuidado de su doctrina. La otra bienaventuranza que si somos parte de esta bienaventuranza, si nosotros velamos, cuidamos nuestra vida espiritual, nos hacemos acreedor de la otra bienaventuranza. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14.
dice en su versículo 13, Apocalipsis 14, 13, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, si cuidamos de nuestra vida espiritual, dice, también vamos a hacernos acreedor o acreedores de esta otra bienaventuranza. Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser parte? ¿Por qué vamos a ser acreedores de esta bienaventuranza? Porque al momento, hermanos, de nosotros velar, dice acá, vamos a ser también bienaventurados porque hemos muerto entregados al Señor, dejando una vida vana atrás y enfocándonos solo en aquello que nuestro Dios quiere entregarnos. Y al momento de hacernos acreedores de la bienaventuranza, hay otra bienaventuranza que continúa con esta, que es Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Que si velamos por nuestra vida espiritual, vamos a morir entregados a Él y vamos a ser bienaventurados. Y si vivimos entregados a Él, vivimos dando nuestra vida por Él, vamos a la otra bienaventuranza, que vamos a ser dichosos porque vamos a pertenecer a la primera resurrección. Vamos a pertenecer a esa parte. Y Pablo lo dice en primera carta a los de Tesalónica, primera carta a Tesalonicenses. Pablo lo hace ver de esta manera y nos dice en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Y la bienaventuranza dice que los bienaventurados, los que mueren o los muertos, los que mueran de aquí en adelante, en el nombre de nuestro Señor, entregado la vida a Él. Él dio la vida por nosotros, nosotros debemos de dar la vida por Él. Vamos a ser parte, dice, porque también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Quiénes van a ser los primeros en levantarse a ir a recibir al Señor? Aquellos que mueran, aquellos que muramos entregando la vida a Él, haciéndole fiel en todo momento, no importando las circunstancias que estemos viviendo, alguna enfermedad, algún problema, no dándole la espalda a Dios, como el pueblo de Israel en muchas ocasiones le dio la espalda a Dios. O sea, hoy vivimos tiempos angustiosos para el mundo, pero para el pueblo de Dios no debe ser angustioso, porque sabemos que tenemos a alguien que nos protege,
Jehová es mi pastor y nada me faltará. La otra bienaventuranza que nos venimos a hacer acreedores, o se viene a ser acreedor la persona. Pero antes de ver la otra bienaventuranza, les invito a que leamos otro pasaje, siempre en Tesalonicenses, aquí en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que dice: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Qué tan importante es tener un corazón o una conciencia limpia delante de nuestro Dios. Debemos de presentarnos a Él, dice, como obreros dignos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Personas que han luchado, se han esforzado, no por un hermano, no por una hermana, sino por Dios, por trabajar para Él, para que su obra crezca. Tal vez no en multitud, pero sí permanecer en su enseñanza, que su doctrina permanezca en el corazón de cada uno. Porque al final Dios no quiere una multitud como lo hubo en aquel momento, donde dice Él mismo a través del profeta, decía que ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Dios quiere tal vez pocos, pero con corazón entregado a Él. Ahora sí vamos a ver la otra bienaventuranza, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y todo eso, hermanos, se va haciendo. Si nos hacemos acreedor de esta bienaventuranza, nos hacemos acreedor de la otra, y así sucesivamente. Si somos merecedores de todas las bienaventuranzas, si somos acreedores de esas bienaventuranzas, también somos acreedores de esta otra bienaventuranza. Apocalipsis 19, les dije. Nueve. 19:9. Y Él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Bienaventurados los llamados a la cena. ¿Cuántos no nos alegramos cuando nos invitan a almorzar o a cenar a algún lugar? Nos ponemos contentos y vamos y queremos estar antes de la hora en ese lugar. Pero aquí, Él también dice: bienaventurados los llamados a la cena. ¿Y saben que no todos van a ser parte de esa cena? ¿No todas las personas van a ser parte de la cena? Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 16 en adelante. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Todo estaba listo para la cena. Y comenzaron todos a uno a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégate
que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos y cojos y ciegos. Y me dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustarán mi cena. Y el versículo 15 dice: y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. ¿Queremos nosotros esta bienaventuranza? ¿Qué debemos de hacer? ¿Esforzarnos? ¿Obedecer? Sí, lo sabemos. Cuando nos hacen una pregunta con respecto a qué debemos de hacer para obtener la vida eterna, somos conscientes, decimos, debemos de obedecer. Debemos de serle fiel a Dios. Y es algo de lo que hemos venido estudiando estos sábados, en estos 3 meses. El cuarto mandamiento, y no solo el cuarto mandamiento, sino los 10 mandamientos. Y el tema de la parte clara de este día, la última lección de esta escuela, nos hace recapacitar, nos hace ver cuál es la necesidad de guardar los mandamientos. Y aquí también nos lo dice la otra bienaventuranza. La otra bienaventuranza dice, Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Para poder obtener las demás bienaventuranzas que hemos visto en este tiempo, debemos de guardar los mandamientos de nuestro Señor. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, si nosotros no le obedecemos, no le respetamos, no le amamos, porque Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos. Pero si no le amamos, vamos a hacer los mandamientos por un lado y las bienaventuranzas no van a ser sobre nosotros, no van a ser sobre su pueblo. La última bienaventuranza nos dice aquí en el capítulo 22, versículo 7, y he aquí, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Empezamos con esta bienaventuranza: el que lee y los que oyen y guardan la profecía de este libro son bienaventurados. Y lo vuelve a recalcar: he aquí vengo presto. O sea, Él viene pronto. Él viene por su pueblo, viene por su iglesia. Pero bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Josué 1, ya para ir finalizando, vamos a finalizar con 2 pasajes más. Josué capítulo 1. Dice así, versículo 7, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditará en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo importante tal vez no es sabernos la escritura de pasta a pasta, porque si no lo venimos a cumplir, en vano es. Saber lo necesario y cumplir, saber poco y ponerlo en práctica, eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que nuestro Dios le agrada. Eso es lo que Dios viene a ponerlo, si podemos decir, a ponerlo feliz, contento. Y para finalizar, dijimos un par de pasajes más, y para finalizar, regresando a Apocalipsis, solo que ahora en el capítulo 2, regresando a Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo 2, Apocalipsis, estaba viendo otro libro, ahora sí estamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 29, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, quiera Dios que algo hayamos aprendido en esta tarde y que reflexionemos nuestra vida. ¿Cuántas bienaventuranzas tenemos hoy en nuestra vida? Somos acreedores de esas bienaventuranzas y todavía nos faltan muchas más. Pero lo importante es la obediencia a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones y paz, hermanos.